Hola pequeños Spiders, habemos aval, habemos presidente. Bueno, parece ser que Laporta por fin a último momento ha conseguido salvar por la campana el tema del aval y tenemos ya presidente del Fútbol Club Barcelona para los próximos 6 años. Mañana seguramente se hará el anuncio oficial o la toma de presidencia que se llama. Seguramente el Barça anunciará el horario de la toma de presidencia en las próximas horas o mañana a primera hora y se sabe que mañana pues Laporta entregará el aval a la Real Federación Española de Fútbol y de ahí el Barça podrá ya constituir la nueva junta directiva con el nuevo presidente que será Joan Laporta. Finalmente se hablaba de muchas formas en las que se podía conseguir el aval, pero al final será el Banco de Sabadell el que avale al completo los 124 millones, 124 y poco millones que tienen que avalar la junta directiva. Recordar que solo tenían 10 días para conseguir este aval después de ganar las elecciones, a pesar de que Laporta ya sabía que las iba a ganar, supuestamente, con lo cual ya estaba hablado del tema, pero también recordar que es la junta directiva que tiene que hacer el aval más potente de la historia del club. En la ocasión anterior, el Rosell, que fue la última junta directiva que tuvo que avalar, tuvieron que avalar 60 millones de euros, no 124. Lo digo para que algunos entiendan la magnitud y la dificultad que tenía Laporta para poder gestionar este proceso y conseguir este pastizal en época de pandemia, donde los bancos o cualquier persona que te vaya a avalar te va a pedir una serie de garantías que hoy en día pues no te pueden dar porque el contexto de riesgo es complicado. Es decir, hoy en día prestar dinero sale un poquito más caro o bastante más caro porque estamos en pleno COVID y con el COVID hay cierta incertidumbre y los bancos le tienen pánico a la incertidumbre y por lo tanto es más difícil conseguir financiación. No por ello no ha habido un montón de noticias e informes que nos hemos comido, yo principalmente también con patatas, aunque os digo una cosa, yo estaba seguro que iba a ser investido como presidente, es decir, me he hecho eco de las noticias de que no se estaba consiguiendo el aval y de que se estaba moviendo, pero recordar que tengo un vídeo de lo de Jaume Giró, el economista, dije que eso no era importante hasta el punto de ponerse nerviosos con el tema de Laporta, tampoco con el tema del aval. Siempre he tenido la confianza de que si Laporta había llegado hasta estas instancias porque realmente tenía todo cocinado al 80% y quizá había un escollo de un 20% final que había que acabar de superar y que evidentemente cuando estamos hablando de estas cifras bajo el contexto actual pues no es algo que sea fácil. O sea que no lo veo tampoco tan dramático y es evidente que ha habido mucha gente que debía estar rezando para que Laporta no consiguiera el aval y se tuvieran que volver a celebrar elecciones para poder colocar a otra persona al frente del Fútbol Club Barcelona, que es un caramelito para algunas fuerzas políticas, algunas fuerzas económicas que quieren poner a ciertos candidatos en esa presidencia por la repercusión mediática y por la plataforma y lo que sirve el Barça para conseguir cosas, ¿no? Para a nivel mediático y a nivel negocios, etcétera. Así que bueno, Laporta tiene ya su aval, será presidente nuevamente. Os quiero dejar nuevamente a todos tranquilos. No me digáis por qué lo sé, ni de dónde vengo, ni por qué, pero el tema de Jaume Giró a nivel al frente del mando económico, de verdad que no es tan grave que se haya ido. Es relativamente grave. Aquí hay una junta directiva que va a tomar una serie de decisiones y pensar que se repite como un mantra que los problemas del Barça son muy complicados. No. A nivel económico los problemas del Barça son muy fáciles de entender y es muy fácil los mecanismos que hay que activar para resolverlo. Que no se engañen tampoco. Cuando se dice que es una situación complicada, significa que es una situación financieramente difícil. Los mecanismos para revertir una situación como la del Barça financiera están ya estudiados, entendidos y se conocen. Se trata de reducir costos, ampliar ingresos y refinanciar una deuda a corto plazo. Estos son los tres pilares. Las tres formas, bueno, habrá diferencias sobre todo en la parte de ahorrar dinero y en la parte de generarlo. Sobre todo en la parte de generarlo será complicado hasta que no se vaya lo del COVID, porque con COVID hay unas restricciones en la capacidad de generar ingreso bastante obvias porque los estadios están cerrados. Una vez que se abren los estadios, se activa toda una maquinaria económica que está relacionada con las entradas, los negocios que están dentro del estadio, el merchandising. Hay toda una serie de cosas que se activan una vez que se abren los estadios. Por la parte de reducir gastos, bueno, habrá que negociar con la plantilla reducción de salarios o prorratear salarios o cambiar un poco la estructura de pago de algunos de los jugadores y de salarios para trocearlo y hacer incrementos. Por ejemplo, un ejemplo muy simple, ¿no? Si hay un jugador que tiene contrato a 5 años, un Trincao, por ejemplo, y lo quieres, no lo vas a vender, y Trincao cobra 3 millones por temporada y quieres bajarle a 2, no significa que va a perder 1 millón por temporada, significa que le vas a pagar 2 este año, 2 el que viene, luego le pagarás 3, luego le pagarás 4, luego le pagarás 6. Y entonces así es como le cumplirás el contrato, renegociando las condiciones de pago, asumiendo que dentro de 5 o 6 años vas a tener más ingresos
que ahora porque ya no estará el COVID, con lo cual podrás asumir una ficha de Trincao superior. Luego, evidentemente, utilizando a gente de la Masía, no despilfarrando en fichajes, que ese es el principal problema económico del Barça, no nos engañemos tampoco. El Barça es una máquina de generar ingresos cuando no hay COVID, y aquí el problema es que ha habido un despilfarro a la hora de fichar, se ha querido jugar a la especulación con los futbolistas, y entonces el Barça ha entrado en una dinámica donde ha salido escaldado porque no ha sabido especular. Por ejemplo, hubiese sido una buena jugada especular si hubiesen comprado a Firpo por 25, no hubiese habido pandemia y lo estuviéramos vendiendo este año por 50. Hubiese sido una buena jugada, quizá, si no hubiese pandemia, compramos a Trincao por 30 o 35 y este año que vemos que no funciona, quizá lo vendemos y nos dan 60. Ese tipo de cosas hubiese sido, bueno, hubieses dicho a nivel negocio está bien. A mí personalmente no me gusta porque yo quiero que el Barça se gestione como un club deportivo, no como un club especulativo de jugadores como si fueran acciones de bolsa, que ahora las compro baratas, las hago medio funcionar y entonces las revendo. No quiero que el Barça experimente con el tema deportivo y me parece que la compra-venta de jugadores así es una mierda. Pero al final se trata un poco de la política económica del Barça de no despilfarrar en los fichajes como se ha hecho en la época Bartomeu y en ese mecanismo que tenía él de fichar, no sé si habían fichado 45 jugadores, una especie de locura atómica. Claro, si el Barça, Jaume Giró no es responsable de esto. Jaume Giró será responsable de ejecutar una serie de cosas, pero que muchas no vienen determinadas por la parte económica, sino que vienen determinadas por la gestión general global de la junta directiva. Por ejemplo, si Laporta decide que va a tirar más de cantera y menos de fichajes, pues ahí ya tienes un ahorro a futuro en cuanto al endeudamiento a futuro del Barça, porque no vas a tirar para endeudarte para seguir fichando jugadores, porque vas a contar más con la cantera. Por lo tanto, ahí tienes ya una línea de actuación que es independiente de Jaume Giró, que será bienvenida por cualquier vicepresidente económico que tenga el Barça. En la parte de los ingresos, quizá Jaume Giró tenía un plan muy interesante, pero, repito, el Barça, creo que las líneas de acción para generar ingresos, cualquier economista o cualquier empresario que esté a un cierto nivel sabe exactamente cómo sacarle partido al Barça hoy en día a nivel económico y qué líneas de negocios se tienen que abrir, no porque el Barça tenga que ser completamente innovador, sino porque otros clubes ya han abierto el camino sobre ciertas líneas de negocio que les están funcionando y donde el Barça va a tener que apuntar y va a tener que apuntarse a esa movida de nuevos segmentos de negocio digitales y audiovisuales y va a tener que entrar a todo, con todo lo que tenga, a ese tipo de negocios. Por lo tanto, lo de Jaume Giró, os lo repito, no me preguntéis por qué, porque no os voy a desvelar ni quién soy ni por qué os digo esto, pero el tema de Jaume Giró veréis que va a ser muy circunstancial a la larga. Es verdad que siempre es bueno tener un equipo de economistas o un economista muy potente, pero es que los economistas son un commodity, en el fondo. Hay a patadas economistas de primer nivel en Cataluña que te pueden asesorar perfectamente de cómo delinear las 3 líneas maestras del Barça, que es, repito, lo del Barça no es ciencia ficción. La situación que tiene el Barça la tienen muchas empresas y la salida es muy fácil. Repito, reducir gasto, aumentar ingreso, algo que depende mucho del COVID, y refinanciar deuda. Porque estas 3 cosas son como gestión impepinables para hacer. Dices, hostia, pues qué fácil lo pones. No. El problema es, claro, tienes que renegociar, tienes que ser un buen negociador. Cuando renegocies la deuda con los bancos para refinanciarla, la de corto plazo sobre todo, tienes que ser buen negociador para poder hacerlo. Para generar nuevos ingresos y poner en marcha una maquinaria de generación de ingresos, también tienes que ser bueno ejecutándolo. Por eso digo que es complicada la situación, pero lo que hay que hacer no es en esencia complicado. Las líneas maestras de lo que tiene que hacer el Barça están claras para cualquier economista. Aquí el problema es, bueno, la habilidad o los matices que le pueda incorporar un economista versus otro y cómo puede repercutir esos matices en que al Barça le vaya normal, mejor o mucho mejor en el futuro. Teniendo en cuenta que Laporta ya pasó por este proceso, porque cuando Laporta se encuentra al Barça, cuando llega a la presidencia, el Barça estaba en una situación muy parecida, pero en los términos proporcionales del 2003. O sea, es decir, con números mucho más inferiores, pero a nivel proporcional era lo mismo. Un Barça que estaba prácticamente en quiebra. Bueno, pues las líneas maestras de actuación fueron las mismas. Reducir gastos, refinanciar deuda y incrementar ingresos. Y el Barça es la potencia mundial que es hoy por las bases que se montaron en esa época. Y luego con la época, no, con lo que se hace. Hostia, que me atasco, que no puedo hablar. Con lo que vino después. No quiero con esto minimizar la situación del Barça económica. Es gravísima. Pero me refiero que lo que hay que hacer... Hay 1.500 economistas en Cataluña que saben lo que tienen que hacer para resolver la situación financiera del Barça. No tiene mucho más truco el asunto.
Así que bueno, chavalotes, lo voy a dejar aquí. Espero que que estéis contentos con el tema del aval. Tenemos presidente, que esto es lo importante. No sé por qué me he liado tanto con el tema de Jaume Giró, pero es que simplemente que también he visto mucha decepción con el tema de que Jaume Giró se bajaba y justo porque la parte económica... No, la parte económica, os repito, se sabe lo que se tiene que hacer. Laporta sabe lo que tiene que hacer, independientemente de que esté Jaume Giró o no. Y lo único que puede incomodarle a alguien es los matices que podría incorporarle Jaume Giró, que habría que ver si es realmente el top economista o el mejor economista para ejecutar el plan del Barça. Yo creo que, repito, el plan del Barça lo que tiene que hacer es bastante claro, por lo menos en el plan de choque. Luego, una vez que pasa el plan de choque, sí que podemos hablar de ser un tío florituras a nivel económico y que seas una bestia y un genio. Pero, repito, lo que hay que hacer ahora del Barça es un plan de choque muy de urgencia. O sea, es un médico de urgencias. ¿No? Ahora no necesitas al médico de cirugía plástica que te ponga unas tetas de puta madre. Ahora necesitas un médico que te saque de la UCI directamente, o sea, que te revitalice las constantes vitales. Y esto, en urgencias, pues los médicos que están en urgencias no son los mega cracks, son los que te dan el plan de choque. Dentro de 2 o 3 años sí que sería bueno, una vez superado este plan, este momento inicial de choque donde hay que hacer lo que hay que hacer, porque no hay más, que es reducir gasto, intentar incrementar ingresos y refinanciar deuda, entonces sí, implementar un plan de crecimiento, un plan estratégico de crecimiento de negocio, de diferentes líneas de actuación, etcétera, etcétera, etcétera. Que no puedes hacer muchas cosas cuando tienes el agua al cuello, que es lo que tiene el Barça ahora, ¿no? Ahora necesita un plan de choque. ¡Hala! Que me estoy enrollando más de la cuenta y este vídeo era solo para hablar del tema de Laporta y el aval. Espero que estéis contentos. Tenemos presidente. Visca el Barça, visca Cataluña, visca el mundo. Y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino el Spider Culé. Hasta luego. Suscríbete, yo soy Spider y soy culé. Suscríbete.